Yo lo pido. Buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV en todas las plataformas y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online que repetimos a las 4 de la tarde y también en las redes sociales que salen ahí a continuación. Seguimos afectados de la gripe. La gripe no. La alergia. Como dicen en el campo, me tiene que coger el monte. Pero nada, estamos aquí en nuestro compromiso, eso es ineludible. Por de pronto, ya yo sé que Jorge no viene hoy. Me dijo que se quedó en Miches, después de la circulación de unas obras, el consultor jurídico y creo que también una obra de su padre, de Livio de León. Jorge se quedó. Y Leandro amenaza con no venir porque hoy estamos a 28 del mes de octubre y es el aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El 28 de octubre del año 1538 nació lo que luego vendría a ser la Universidad de Santo Domingo y posteriormente la Universidad Autónoma de Santo Domingo de hoy. Entonces hay actividades obviamente en la universidad y Leandro es parte de la UAS. Dijo que venía, pero yo lo estoy dudando. Está excusado por esa circunstancia de la celebración de la primera universidad de este continente. Aunque hay ahí una disputa. Los peruanos o los limeños alegan que la Universidad San Marcos es la primera. Y mentira para los limeños. La primera es la Universidad de Santo Domingo, que se llamó Instituto Superior Santo Tomás de Aquino. Salud. Santo Tomás de Aquino, fundado por vía de un decreto del Papa. El Papa era creo que fue Paulo III. Un decreto que los decretos del Papa se llaman bula. No burla, sino bula. Ahí nació la universidad, el Instituto Santo Tomás de Aquino, que después fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por vía de consecuencia es también pontificia y no solo la Pucamaima. Bueno, Leandro entonces está excusado. Bueno, el plano internacional, el fin de semana estuvo dominado por fin de semana, pero también el jueves, viernes y sábado. Ahí entró el fin de semana. Estuvo dominado ese fin de semana por la reunión de los BRIC, los llamados países BRIC, que se reunieron
la ciudad de Kazán, en Rusia, la Federación Rusa. Y para el resto de los países BRICS hubo varias situaciones que le dieron mayor relevancia que una simple reunión para aceptar a los nuevos miembros y avanzar en lo que es la conformación, la ampliación, la consolidación de ese instrumento comercial, de intercambio, de integración, etcétera. Para esa parte, que no es el continente nuestro, lo relevante fue la formalización de Arabia Saudita, de Argelia, de Irán, de Emiratos Árabes, etcétera. También hubo negociaciones bilaterales entre China y la India, que tienen una disputa bastante vieja por unos territorios que se reclaman mutuamente, y ahí incluso ha habido tropas de ambos países acantonadas en ambos lados de la frontera, o sea, a punto de guerra. Pero allí el presidente de China y el primer ministro de la India lograron armonizar algunos intereses y desactivar ese problema. No es que el primer ministro de la India sea nada del otro, es que esa es la vestimenta de los hindúes, la indumentaria. Entonces se pusieron de acuerdo y desactivaron ese foco de tensión ahí en esa parte de Asia. Y en otra parte, Armenia y Azerbaiyán, que también tienen un problema viejo de disputa, también armonizaron esos intereses y se desactivaron mecanismos de confrontación importantes. Muy bien. Ya que ese grupo no es solamente para intercambiar de manera comercial y reuniones, sino también para resolver controversias. Y entonces venimos a América. Venimos a América porque lo más relevante de esta parte del mundo ocurrió algo que poca gente entiende. En principio, cuando se convocó la reunión, 2 días antes, el presidente Lula de Brasil, comunicó que había tenido un accidente doméstico y que los médicos le habían, aunque estaba estable, ¿verdad? Un accidente casero que lo tiene cualquiera. Supuestamente él tuvo esa caída y se dio un golpe por aquí, en la parte posterior de la cabeza, la parte trasera de la cabeza. Sabemos que hay que ir a lo que le llaman la nuca, que las caídas, cuando son ahí, generalmente son fatales. Sobre todo una persona que tiene 78 años como el presidente Lula. 76, anda por allí. Y entonces los médicos le dijeron que no podía viajar, no podía tomar ese vuelo tan largo entre Brasil y el centro de Rusia, que debe ser unas 9 o 10, 11 o 12 horas. No podía hacer ese vuelo. Entonces, bueno, no fue. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que
cuando se somete a Venezuela, que era parte del grupo que estaba solicitando ingreso, lo aprueban todos los BRICS, excepto Brasil. Impensable que sea Brasil y que sea Lula quien vete el ingreso a ese grupo de un país latinoamericano, sobre todo porque Lula tiene una visión integracionista muy, muy conocida, que la ha manifestado y la ha puesto en práctica a través de los años, en los años que fue presidente en 2 oportunidades, hasta el año 2014 y luego que asumió de nuevo, tiene ese mismo comportamiento de favorecer, de empujar por la integración. Entonces, en este caso, lo que hizo fue empujar por la desintegración, algo totalmente impensable. Y mucha gente que tiene que siempre anda buscando donde no hay, donde aparentemente no hay. Primero dice 2 cosas. Ponen en duda el accidente de Lula, porque 2 días después él apareció muy sonriente y muy relax en actividades de su gobierno. Entonces ponen en duda la veracidad del accidente casero de Lula. Eso por un lado. Por el otro, los más fundamentalistas, los que les gusta retorcer la cuestión, lo que dicen es que Lula quiso cuidar la relación comercial, que es amplísima, tienen un intercambio comercial de más de 29.000 o 30.000 millones de dólares entre Brasil y los Estados Unidos. Y quiso cuidar eso y no arriesgar mucho jugándosela por Venezuela, pero además que Lula tiene una posición que también es totalmente ilógica, porque dice que Brasil no reconoce el resultado electoral, ni lo que alega el gobierno de la reelección del presidente Nicolás Maduro, ni lo que alega la oposición de la supuesta elección del viejo Urrutia. Ven acá, pero entonces usted no reconoce a nadie. Y si en un país no hay un gobierno, ¿qué es lo que hay? Caos. Entonces, usted aboga por el caos. Bueno, juéguesela y reconozca a alguno de los dos. Es una dualidad, una posición dual que le revela a Lula un talante que la gente no le conoce. Y es un talante de irresponsabilidad. Porque en este caso él está jugando 2 cabezas. Está, como dice popularmente la gente, está con el Dios y con el diablo. En este caso el diablo es Urrutia. Reconozca uno de los dos. O está fomentando el caos. Bueno, eso es. Pero lo importante es, y es lo que ha llamado la atención y es lo que ha molestado a mucha gente, a muchos dirigentes importantes, analistas, comunicadores, de muchísimos sectores, que sea precisamente Lula quien no vetara, porque no existe eso de veto en los BRICS, sino que a los BRICS se ingresa por unanimidad. Si uno de los miembros
no está de acuerdo o, o no apoya en ese momento el ingreso de un aspirante, ese aspirante no pasa porque tiene que ser por unanimidad. No que diga que yo me opongo, sino que no vota. No vota por el... Que bueno, viene siendo lo mismo, pero tiene un juego de palabras ahí para confundirse. No, que no lo vetó. No lo aprobó, pero no lo vetó. Al final es lo mismo. Y insisto que lo que lamenta muchos sectores en América Latina y otras partes del mundo es que haya sido precisamente Lula quien lo haga. Porque lo que ha hecho es reforzar una política que había adoptado el presidente Bolsonaro, que es de extrema derecha, fascista, golpista, y esa política la refuerza Lula. Dirigente de izquierda histórico, presidente fundador del Partido de los Trabajadores, presidente de una posición de avanzada, víctima del lawfare, la persecución, la judicialización de la política, que lo meten en la cárcel mediante un proceso amañado políticamente dirigido a evitar que volviera a ser el presidente en ese momento. 500 y pico de días preso por un invento de un juez que después terminó siendo un sinvergüenza. Apoyado fuertemente por líderes de la izquierda, líderes de pensamiento liberal, apoyado de manera fundamental por el gobierno de Venezuela, y sea Lula que le meta la puñalada a Venezuela para que no ingrese a los BRICS, no haciéndole daño a Nicolás Maduro ni al chavismo, sino haciéndole daño a la población venezolana, que se sabe que el grupo de BRICS es el mecanismo fundamental en este momento para empujar en la dirección de que el mundo no sea de un solo lado, sino que sea un mundo que tenga varios dueños y no un dueño. Entonces Lula se presta a eso. Yo, Lula, siempre me he quitado el sombrero ante Lula, pero ahora yo me voy a poner el sombrero y cuando él pase por el lado no me voy a quitar el sombrero. Y es una forma de irrespeto. No me voy a quitar el sombrero ante Lula, lamentablemente. Vamos entonces al comentario habitual de cada lunes con el colega Menoscal Reynoso. Adelante. Miren la diferencia, miren. Yo voy bajando. La comisión del Senado que evalúa a los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral presentará en los próximos días las ternas de donde saldrán los titulares y suplentes para el periodo 2024-2028. Reiteramos que el próximo pleno debe renovarse al no creer conveniente dejar intacta su matrícula, confirmar solamente al presidente junto a uno o dos de sus miembros, como mucho, en procura de la estabilidad institucional. Sería un error ratificar a una mayoría, ya que se producirían muchas contrariedades. Lo que manda el momento es sangre nueva y de experiencia. Revitalizar la Junta Central Electoral, evitando crear un precedente poco agradable al dejar la mayoría de su pleno. La democracia se fortalece con órganos armónicos y la movilidad de sus integrantes siempre es necesaria. Evitemos empantanarnos
entrando a tierras movedizas. Mucho cuidado. Viendo 14 TV, televisión para todos. Bueno, ahí brevemente un videito de una situación que se ha producido en el lugar donde yo vivo, que es Residencial José Oscar, eso está en la calle, en la avenida Cayetano Hermosén. Hay en principio debió ser una poda, pero lo convirtieron en una depredación y eso ha creado un serio problema al entorno. Yo no quiero echarle leña al fuego, porque ya el colega Graimer Méndez, que también reside en ese espacio, ha estado haciendo la denuncia. Yo estoy totalmente de acuerdo con la denuncia de Graimer, porque lo que se hizo allí fue una depredación, dañando uno de los atractivos de ese lugar, que es una calle cerrada, que de la Cayetano Hermosén hasta la Independencia, por ahí por frente a Miramar, termina. Y entonces lo que era el atractivo básico, o uno de los atractivos fundamentales, era esa vegetación que fue sencillamente depredada de manera sin ninguna justificación. Entonces, lamentamos mucho lo que ha ocurrido allí. Y yo estoy de acuerdo con la queja y la denuncia que ha formulado por algunos medios el colega Graimer Méndez. Si estamos peleando a nivel de todo el planeta justamente para la preservación de la biodiversidad, del ecosistema, del calentamiento, luchar contra el calentamiento global, todas esas cosas que ya conocemos, donde existen esos pequeños pulmones, debemos cuidarlos y no depredarlos. Dicho esto, esa es mi posición. El colega Menoscar Reynoso hablaba en su comentario de la inminente designación de los próximos integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral. Ya fueron evaluados todos los aspirantes, unos 103. Y el ambiente que se ha creado alrededor de esa integración es que, perdón, es casi seguro que el actual presidente de la Junta, el magistrado Román Jaque, sea ratificado. Ahí no hay ninguna duda. Todo el ambiente en el Congreso, el establecimiento político, básicamente el PRM, que es el que tiene la inmensa mayoría de la correlación de fuerzas en el Senado, está de acuerdo en la ratificación de Román Jaques. Y también hay la posibilidad de que sea ratificado, como dijo el colega Menoscar Reynoso, que se ha ratificado un par, quizá 3 de los actuales componentes del Pleno de la Junta Central Electoral. Entonces, en esa virtud es posible que sean cambiados 2 o a lo sumo 3. Y hay varios amigos que están aspirando, amigos y amigas, que están aspirando a ser tomados en cuenta o se evaluaron. Quiero resaltar
particularmente a dos que son muy buenos amigos míos. Rafaelina Peralta, que ya fue en una oportunidad integrante del Pleno de la Junta Central Electoral, y José Manuel Jerez, que también se evaluó. Ambos tienen una formación integral bastante sólida en el ámbito Rafaelina, en el ámbito de la administración electoral, lo contencioso electoral, que fue integrante del juez. Ahí en el Tribunal Superior Electoral no hay miembros, sino jueces. Fue jueza del Tribunal Superior Electoral. Y tiene una dilatada carrera en esta área. Y Jerez es un jurista de mucho peso, de una sólida formación en la administración pública, en derecho constitucional, derecho electoral, y bueno, una gran formación. O sea que si yo fuera a votar, votaría por esos dos para que fueran los próximos integrantes de la Junta Central Electoral. Pero eso está en manos del Pleno del Senado, que es el órgano constitucionalmente facultado para escoger a los integrantes de la Junta Central Electoral, pero además está en manos del Partido Revolucionario Moderno, porque hay que recordar que estas son decisiones políticas. Todo lo demás es accesorio. Ahí lo que predomina son decisiones políticas. Lo dejo ahí. A propósito de política y de todo lo demás, ayer fue proclamada la Constitución de la República, la nueva Constitución de la República, que a partir de ahora pasará a ser la Constitución del año 2024. Siempre que hay una modificación, aunque sea un párrafo, un artículo, un párrafo, la Constitución se reputa como nueva. Aunque en este caso, hasta la modificación que se aprobó la semana anterior, estaba vigente la Constitución del año 2015, que recordemos, solo tocó un párrafo. Y fue para habilitar al presidente Danilo Medina de manera que pudiera optar por la reelección en el año 2016. Todo el cuerpo de la Constitución es de la Constitución del año 2010. Ahora entra en vigencia la Constitución ¿cómo estábamos ayer? 27. La Constitución del 27 de octubre del año 2024. Esa es la Constitución que va a estar vigente. Y esa es la Constitución, la quinta reforma en 30 años. 1994, son 30, ¿verdad? Sí, 30. 94, 2002, 2010, 2015 y 2024. 5 reformas a la Constitución de la República. Ayer, cuando el presidente alababa la entrada en vigencia de la Constitución, señalaba
hacía algunos señalamientos muy importantes para reforzar lo que fue la decisión de él impulsar una reforma constitucional, que fue la llamada en dos direcciones, dos aspectos fundamentales: la consolidación de la independencia del Ministerio Público, en la persona del Procurador General de la República, que creo que ahora se va a llamar abogado general del Estado, algo así, el fiscal general, no recuerdo bien, pero no se va a llamar Procurador General de la República. Eso por un lado. Pero lo fundamental para el presidente, lo resaltaba el día de ayer, es que, según su criterio, quedó atrás el caudillismo en la República Dominicana. El caudillismo en la República Dominicana nació al día siguiente de proclamarse la República. Ahí nació el caudillismo. Siempre la República Dominicana estuvo orbitando alrededor de una figura fuerte, de un mesiánico, llámese Pedro Santana, llámese Buenaventura Báez, Ulises Herol Ilí, Horacio Vázquez, Ramón Cáceres, y el más emblemático de todos, Trujillo, y luego Joaquín Balaguer, orbitando siempre alrededor de un gran caudillo, de una figura aglutinante de la mayoría del espectro político del país. Dice el presidente que eso terminó en el día de ayer, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Y la base de esa sepultura del caudillismo, dice el presidente, que es el artículo 124 de la Constitución de la República, que es el que versa sobre la elección del presidente, y que se ha establecido una modificación tan fuerte que haría prácticamente imposible que en el futuro se pueda remover se pueda modificar ese artículo. Eso yo lo dejo ahí medio entre duda, porque está establecido que quien puede lo más, puede lo menos. Si una mayoría calificada, como fue ahora, logró establecer esa fortaleza del artículo 124, nadie quita que en el futuro una mayoría también fuerte o más fuerte pueda llevar a cabo una modificación. Eso está en discusión. Hay algunos que dicen que eso de una cláusula pétrea, o sea, tan dura como una roca, sobre todo si es roca de río, porque hay rocas que usted con un martillo la desbarata. Ahora, si es una roca de río, ya usted sabe lo dura que son las rocas de río. Que esa cláusula de roca de río, no hay forma de que pueda ser rota. Eso es relativo. Eso es relativo porque, ya lo dije, mañana una mayoría y una nueva voluntad como la que estableció el presidente en esta ocasión puede también conseguir la modificación de esa cláusula. Ahora viene ya el desarrollo de lo establecido en esa Constitución, precisamente en el caso del Procurador General, o como se vaya a llamar,
que el Consejo Nacional de la Magistratura sería convocado en cualquier momento para que el presidente de la República presente un candidato, no una terna de 3, como vi en un periódico el otro día, una terna de 3, no, va a ser de 5. Que presente un candidato a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura, y ese candidato o candidata sería el próximo jefe del Ministerio Público, jefe de la persecución del Ministerio Público, porque ahora viene otra discusión o el abordaje de otra parte del andamiaje establecido en la Procuraduría General de la República, que es la administración de recintos carcelarios, la persecución y otras cobras de multas y otras cosas que tiene ahora la PGR, que eso pasaría a una nueva instancia que sería el Ministerio de Justicia, que es otra discusión que viene en los próximos días. Vamos a la pausa y venimos entonces con el PLD. ...14 TV... Televisión para todos. Bueno, ayer se dio en el PLD lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. La reelección de Danilo Medina, el simulador de Arroyo Cano, como presidente del PLD. Eso era evidente, ahí no había ninguna duda de que el expresidente Danilo Medina se iba a revalidar como presidente y líder del PLD. Me sorprendió la votación que obtuvo Francisco Domínguez Brito, que fue el contendor. Obtuvo un 33% de la votación del comité político, del comité central del Partido Morado. Lo que significa que Danilo tiene una oposición no visible, pero es evidente. No es manifiesta. O sea, no hay gente que anda por ahí activando en contra de Danilo, pero ese 33% que obtiene Francisco Domínguez Brito en un ambiente cerrado, porque es una membresía reducida para el tamaño del PLD, 1000 y pico de personas que participaron, de miembros del comité central, que participaron y estuvo esa votación, significa que Danilo ya dejó de concitar la unanimidad en esa organización. Y un dato también importante, que no se refiere, es que más de 200 miembros del comité central se excusaron por diferentes razones. Y eso es sintomático. En un comité de 1.300, 1.400 personas, que falten 100, digamos, 80, 100, pero 200 y pico. Eso también habla de una rebelión silenciosa contra el liderazgo de Danilo Medina. Y es que los PLDistas no se dan cuenta que esos argumentos de que Danilo es el principal activo del PLD, eso no tiene ningún sentido.
¿De qué activo puede hablar una persona que no tenga futuro electoral en un partido que acaba de tener un desempeño bastante ruinoso en las elecciones de hace apenas 6 meses? Ruinoso. 10%. Y eso no se le atribuye solamente al candidato Abel Martínez, que no pudo conectar con la sociedad en sentido general. Eso se le endosa de manera particular y principal al líder de ese partido, que siendo el principal activo de esa organización, que fue presidente de la República por 8 años y se queda como líder de esa organización y no es capaz de transferir esa impronta de gobierno y ese liderazgo político, significa que no hay ningún activo, nada. Al contrario, es un pasivo. Pero si los PLDistas entienden que Danilo es el activo fundamental de ese partido, bueno, se seguirán jodiendo, pero de manera irremisible. Fue elegido también el joven abogado Johnny Pujols como secretario general del PLD, venciendo a quien ha sido uno de los más beligerantes dirigentes, que fue muy aguerrido como vocero del PLD en el Senado de la República, Iván Lorenzo, y también a José Dantes. Creo que el amigo Luis de León se retiró, pero Johnny Pujol ganó de manera convincente a esos dos dirigentes que son mucho más conocidos que él, porque han estado más activos en los medios de comunicación. Iván Lorenzo con una posición bastante fuerte contra el gobierno desde el Senado de la República, y José Dantes también muy mediático, una exposición muy activa en los medios de comunicación. Bueno, pues Johnny Pujol se les impuso. Y aquí hay que analizar. José Dantes tiene una relación más directa con Danilo Medina que Johnny Pujol. Pero habría que ver si por alguna razón Danilo y su grupo, que son especialistas en bajar línea, habría que ver si no fue que le bajaron una línea en favor de Johnny Pujol. Me voy a dedicar a indagar con algunos amigos si no hubo esa bajada de línea, porque cuando eso ocurre, no hay para nadie en el PLD. Solo se impone esa bajada de línea. Me llamó la atención que bajaron a Monchi Fadul del comité político. Monchi Fadul es miembro del comité político desde hace más de 30 años. 30, 40 años. Pues bajaron a Monchi. Bajaron a Monchi. Lo dejaron como miembro del comité central, porque ya eso es casi vitalicio. ¿Qué pasó con Monchi? ¿Qué pasó con la percepción? Ahí no se le impuso la percepción a Monchi, no la realidad. Lo bajaron del comité político. Naturalmente, él sigue siendo un dirigente importante del PLD y no... él
le disminuye significativamente su principalía, pero sigue siendo un activo importante del PLD como miembro y como dirigente, miembro del Comité Central, pero no con la estatura que venía ostentando desde hace tanto tiempo. Están pasando cosas en el PLD. Lamentablemente, quien debió perder la presidencia fue Danilo Medina y experimentar con Domínguez Brito, por ejemplo, pero no. Los PLDistas son como las hormigas. Decimos en el campo que cuando la hormiga se quiere perder, alas le suelen nacer. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, aquí de nuevo en Geopolítica. Catorce TV.